plasmar en nuestro trabajo de investigación. Este va a ser una discusión habitual que van a tener ustedes con su asesor para ver cuáles son los puntos que van a considerar en su trabajo, pero obviamente eso es previo al informe final. Normalmente lo que hacemos en una discusión es comparar nuestros resultados con los que ya están previamente publicados, ¿no? Básicamente lo que vamos a establecer es una relación entre los hechos. La finalidad principal de esta parte, de esta sección de nuestro trabajo es mostrar las relaciones existentes entre los hechos observados, ¿no? ¿Cómo se redacta una buena discusión? Una buena discusión va a proporcionar un análisis profundo del tema que estamos tratando en nuestro informe de tesis, en nuestro trabajo de investigación, y el objetivo va a ser analizar críticamente e interpretar los resultados de nuestro estudio. Lo que vamos a hacer es colocar nuestros hallazgos en el contexto actual de lo que se conoce en la literatura. Entonces, vamos a tomar artículos recientes, novedosos y que sean similares a los nuestros y vamos a comparar nuestros hallazgos con estos hallazgos previamente reportados. Entonces, vamos obviamente a ponerlos en el contexto del campo de estudio que estamos discutiendo, ¿no? En nuestro trabajo de investigación. A menudo va a ser fácil organizar los elementos clave de una sección de discusión en párrafos distintos o van a organizarse en grupos de párrafos. Ya vamos a ver más adelante cómo es que vamos a organizar los párrafos respondiendo a preguntas clave, ¿no? Y la estructura general de la discusión es, primero vamos a plantear un panorama general, vamos a describir nuestros resultados primarios, secundarios, los cuales establecimos ya dentro de, primero del proyecto de investigación y luego dentro de nuestro procedimiento. Y luego vamos a describir las limitaciones. Es importante que ustedes como investigadores reconozcan cuáles son las limitaciones de su trabajo y finalmente eso nos va a llevar a tener una buena estructura de discusión, ¿no? Entonces, los componentes claves van a ser un panorama general, el resultado primario, resultado secundario, las limitaciones, proyecciones futuras y conclusiones. Las proyecciones futuras también se conocen como perspectivas y muchos de los jurados de tesis, incluso los asesores, les van a pedir esta sección, ¿no? De las proyecciones futuras, ¿qué es lo que tú crees o de qué manera crees tú que se puede dar continuidad al trabajo que tú estás presentando? ¿Qué podrías haber hecho para mejorar o cómo podrías ampliar o mejorar esos resultados? Entonces, en el párrafo uno, cómo vamos a empezar nosotros nuestro estudio, es proporcionando una perspectiva, una imagen general para que los lectores recuerden la importancia de mi estudio. Nuevamente voy a retomar el tema de la importancia, no voy a utilizar las mismas palabras que describí en la introducción, porque voy a hacer un resumen, ¿no? De cuál fue ese vacío en la literatura y cómo yo estoy contribuyendo a ese vacío de la literatura, ¿no? A complementar esa información. Entonces, voy a describir cómo voy a responder a esa pregunta. Voy a describir cuál era la hipótesis general de mi trabajo y por qué es importante llenar ese vacío. Entonces, todo esto de acá viene a ser la importancia general de mi proyecto. Y en el siguiente ejemplo vamos a indicar el problema, así como la significancia de ese problema y la gran imagen o el motivo para realizar el estudio, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, o el cáncer en el que se ve una sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico es altamente agresivo y tiene una mayor tendencia a metastatizar. Actualmente los fármacos disponibles se dirigen específicamente a este receptor y provocan altas tasas de respuesta. Sin embargo, la mayoría de los pacientes eventualmente desarrollan la enfermedad progresiva. Los mecanismos a través de los cuales los cánceres escapan a las terapias dirigidas contra el receptor siguen sin estar claros. La identificación de las moléculas específicas que median la resistencia a tratamientos dirigidos por el receptor facilitará el desarrollo de nuevas terapias y pueden mejorar la respuesta a las terapias actualmente disponibles.
Entonces, como nos decía el párrafo anterior, el problema estuvo marcado en negrita y la significancia o la importancia estaría ya marcado o subrayado, ¿no? Y entonces tomamos esta idea y esto sería lo que vamos a desarrollar nosotros en la primera parte de nuestro, o en el primer párrafo de nuestra discusión. Entonces, nuevamente, ustedes agarran su introducción, toman estos dos aspectos y eso es lo que desarrollan al inicio de su discusión. Ahora, en el siguiente párrafo van a proporcionar un análisis crítico de los principales hallazgos, los resultados primarios y los resultados secundarios. ¿Cuál fue su enfoque general para estudiar esa brecha? Entonces, ese objetivo principal los va a llevar a desarrollar una metodología y cuando desarrollen esa metodología van a obtener un resultado, ¿no? Ese sería su resultado más importante. Entonces, en una o dos oraciones van a indicar los principales modelos o estrategias que se utilizaron para estudiar esa pregunta de investigación específica. ¿Cuál fue el resultado más importante de su estudio, el resultado principal? Y el objetivo de este párrafo va a ser resaltar la contribución más importante que este estudio ha realizado, ¿no? No vamos a repetir la parte de los resultados porque ya tenemos una sección donde describimos detalladamente los resultados que vamos a encontrar, pero sí lo más importante a manera de resumen. Y también vamos a empezar a describir cómo esos resultados van a encajar en el contexto de la literatura actual. Entonces ahí empezamos ya la parte como el core de la discusión, porque vamos a empezar a meter nuestros resultados en ese contexto y a compararlos con los que ya están publicados. Entonces, en este párrafo vamos a proporcionar un análisis crítico de los principales hallazgos. Por ejemplo, en este estudio medimos los factores secretados en los medios de las líneas celulares sensibles y resistentes para identificar las citoquinas expresadas diferencialmente que pueden mediar la resistencia al receptor, ¿no? Entonces, mediante una combinación de ELISAs, que es una prueba donde se detectan anticuerpos, y ensayos basados en espectrometría de masas, que es una prueba también que se utiliza para ver distintos tipos de moléculas, pueden ser proteínas, lípidos, moléculas pequeñas como ácidos grasos. Vamos a identificar entonces que la citoquina A está significativamente regulada en las células resistentes. Entonces, significativamente regulada significa que está sobreexpresada. Entonces, la citoquina A va a ser un activador principal en la cascada de señalización ABCD y vamos a citar nuevamente porque estamos poniendo un poquito de teoría. La cascada ABCD es una diana conocida para la señalización de este receptor y generalmente se bloquea en respuesta a la inhibición del receptor. Nuevamente citamos, un estudio previo demostró que la estimulación exógena de la señalización de la cascada ABCD va a reducir la respuesta a los fármacos dirigidos contra el receptor. Este informe es coherente con nuestra conclusión de que un importante estímulo de la cascada de señalización es sobreexpresada en células resistentes. Basándonos en estos datos, propondremos que la señalización hiperactiva de la cascada es un mecanismo principal de resistencia en las terapias dirigidas contra el receptor. Podemos poner un esquema de la figura que nosotros estamos proponiendo acerca del mecanismo y en esta sección se empleará mucho más una discusión real, ¿no? Porque este solamente es un ejemplo de cómo se podría empezar una discusión en torno a este tema. Reconozcan ustedes las palabras que se utilizan, las palabras claves, no van a hacer un listado nuevamente de sus resultados. Y en el párrafo 3 ya vamos a discutir las conclusiones adicionales y cómo encajan con la literatura. La mayoría de los estudios van a producir múltiples resultados mayores o menores, ¿no? Vamos a tener los principales y resultados pequeños que realmente a veces parecen no ser significativos. Hallazgos inesperados, hallazgos que van a ser intrigantes, que no podemos responder todavía en el momento de la investigación, pero que pueden dar lugar a que otras personas continúen nuestra investigación, ¿no? Justamente pueden ser los más relevantes para los lectores. Además, si un hallazgo es contrario a lo que está sugerido en la literatura,
Es mucho más importante que se transmita para que quede claro entre los lectores que no todos los resultados son similares, ¿no? Que por ahí existe literatura que es contradictoria. Entonces, incluso si un resultado no fuera estadísticamente significativo, puede ser útil para discutir una tendencia potencial que puede ser importante para evaluar un estudio futuro y al igual que los resultados negativos. Y si estos hallazgos adicionales se relacionan con un hallazgo principal, vamos a tener que discutir ahí las asociaciones que encontremos. Luego vamos a tener que discutir las posibles limitaciones y eso es muy importante. Todos los estudios van a ser susceptibles a limitaciones, no hay ningún modelo de estudio que sea perfecto. Entonces, un investigador tiene que estar en la capacidad de reconocer cuáles son las limitaciones y, por ejemplo, qué tan representativo fue nuestro modelo, qué tan representativo fue mi N muestral o la población que estoy estudiando en torno a la enfermedad que yo elegí, ¿no? En mi trabajo de investigación. El tamaño de la muestra tal vez puede afectar nuestras conclusiones si es que es muy pequeño eh, y también puede afectar la capacidad de generalizar mis hallazgos, ¿no? De repente yo solamente logré encontrar 10 casos y esos 10 casos no van a ser representativos ni siquiera de una población pequeña, de una comunidad. Entonces, esas pueden ser las consideraciones, perdón, las limitaciones que ustedes consideren en su estudio al momento de interpretar la calidad de sus resultados. Entonces, y el último aspecto sería discutir las orientaciones futuras, que serían las perspectivas. Entonces, ¿qué estudios principales de seguimiento se indican en base a los resultados? Puede ser la pregunta que nos permita seguir esta descripción. La mayoría de los estudios van a producir nuevos descubrimientos que requieren de estudios adicionales, sobre todo si son estudios básicos. Y vamos a considerar nuevas direcciones apoyadas en estos hallazgos que estamos reportando. Por ejemplo, si mis experimentos sugieren que una molécula específica debe ser probada como un nuevo objeto de fármaco, que se deban llevar a cabo estudios de tejidos, investigaciones clínicas o traducir los estudios en animales o en pacientes, ¿no? Cuando descubrimos por ahí que una molécula ya puede ser llevada a una nueva fase en un estudio experimental. Y también vamos a hacer recomendaciones para estudios de seguimiento como parte importante de de la discusión. Entonces, finalmente, las conclusiones generales del impacto principal del estudio, ¿no? ¿Cuál es el mensaje principal que tenemos en este estudio? Muchas personas van a dividir las conclusiones finales de la discusión, pero algunos trabajos tienen esta información mezclada, ¿no? ¿Cuál es la principal contribución que su estudio hace al campo? Y en esa sección vamos a relacionar el primer párrafo de la discusión, ¿se acuerdan? Donde describíamos la importancia y en otras palabras, cómo su estudio llena justo ese vacío de conocimiento que establecimos en la introducción, luego retomamos en el primer párrafo de la discusión. Entonces, cómo nosotros abordamos el problema y reafirmamos bueno, lo que discutimos en la introducción, reafirmamos en la introducción y nuevamente aquí ya concluimos cómo nosotros hemos abordado, ¿no? Y qué hemos encontrado. En resumen, una discusión sólida va a incluir un resumen conciso del problema que se está investigando, una discusión crítica de los hallazgos principales o mayores y menores en el contexto de la literatura publicada y las limitaciones y perspectivas. Entonces, todo eso se tiene que reconocer, todo eso lo van a hacer ustedes de la mano de sus asesores, pero es importante que reconozcan cuál es la estructura básica para que empiecen con un buen borrador que les facilite a sus asesores corregir, ¿no? Eh, bueno, un final fuerte, dice el texto, es importante discutir la importancia, conclusión general y el impacto principal del estudio, ¿no? Las relaciones entre los hechos. Dice Bishop, que es el decano de los directores canadienses de las revistas, y nos va a contar una historia. Una profesora de ciencia realizó un sencillo experimento para mostrar a sus alumnos los peligros del alcohol. Preparó dos vasos, uno con agua y otro con whisky, y dejó caer en cada uno una lombriz.
La lombriz del agua se puso a nadar alegremente y la del whisky murió al poco tiempo. Entonces, ¿qué va a probar este experimento? Preguntó la profesora. Entonces Juanito, desde la última fila, respondió, prueba que si uno bebe whisky no tendrá nunca lombrices. Entonces, obviamente, la definición de la verdad científica solo en el ámbito de su investigación, no nos podemos quedar solamente en el ámbito de la investigación. Entonces, nosotros eh, no podemos invadir áreas que no se investigaron en el trabajo, ¿no? Yo no estaba, bueno, en este caso no se estaba probando si el alcohol servía como método de prevención para tener lombrices, si no estábamos, o estaba la profesora tratando de mostrar que el alcohol funcionaba como un tóxico, ¿no? Y no permitía que sobreviva una estructura tan sencilla como la lombriz, porque ustedes saben que tiene una piel muy delgada y puede ser afectada severamente por un químico, ¿no? Que es fuerte. Entonces, nosotros vamos a describir el significado de nuestra pequeña parcela, de los límites de nuestra investigación, y lo vamos a hacer en palabras muy sencillas. Las declaraciones más sencillas sugieren la mayor sabiduría. El lenguaje verboso, las palabras técnicas de adorno se utilizan para transmitir un pensamiento superficial. Decía hace mucho tiempo una jefa mía que tú lo tienes que escribir como si lo fuera a leer tu abuelita. Entonces, bueno, si tu abuelita no fuera médico, ¿no? Entonces, como si lo fuera a leer ella de manera sencilla, clara, como para que lo entienda cualquier persona. Entonces, de esa manera tenemos que escribir y aquí les dejamos algunos ejemplos más, ¿no? De, por ejemplo, este artículo donde se evaluaba los factores de riesgo para la mortalidad entre pacientes que fueron sometidos a una amputación mayor debido a pie diabético. Entonces, en la discusión, nuevamente, va a empezar su primer párrafo nombrando, declarando que lo que quería era investigar los factores de riesgo que estaban asociados con la mortalidad, ¿no? En personas que estaban sometidas a una amputación mayor y determina cuáles son esos factores de riesgo que están considerando con sus puntos de corte. Entonces, y aquí tenemos un par de discusiones más y claramente se puede ver que describen evidentemente cuáles son las limitaciones del estudio, porque es una parte muy importante y concluyen en el último párrafo eh, los resultados que encontraron, ¿no? Hacen una conclusión. Y bueno, si se preguntan ustedes de todo mi texto, de todo el texto que tengo, de mis 20 hojas que me solicita la universidad de escribir como un informe de tesis, ¿cuánto tiene que abarcar la discusión? Ya nosotros sabemos que la introducción es un texto muy corto. Yo les había comentado que tienen que ser aproximadamente 2, máximo 3 hojas. Los métodos ya vienen a ser, si esto fueran 2 hojas, los métodos van a ser como 6 hojas, los resultados 6 hojas y tendrían una discusión de 6 hojas. Así tenemos las 20 hojas completas de las cuales se compone nuestra tesis, ¿no? Entonces no se detengan escribiendo una introducción muy amplia porque donde tiene que reflejarse su mayor trabajo es en la escritura correcta de los resultados de las discusiones y de el método. Entonces, ¿tienen hasta ahí ustedes alguna pregunta o algo que necesiten que se aclare? Jóvenes, ¿tienen alguna Ninguna, pregunta? ¿No? ninguna doctora. Muy bien, Marco. Entonces, damos por terminada la clase y los alumnos de el doctor Caballero, si todavía hay alguno presente, se enlazan a la liga de práctica que les compartí ya en algún momento, porque vamos a trabajar en conjunto con mi grupo nuevamente. Muchas gracias, buenas noches.